Acuario, bienvenida de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo. Espero te encuentres muy bien, hayas pasado una excelente Navidad con tu familia. Y vamos a ver qué tiene para ti este oráculo del alma, qué mensaje tiene para ti, qué necesitas saber en estos momentos. Es una lectura intuitiva y atemporal, es decir, que en el momento en el que encuentres esta lectura es el momento en el que necesitabas escucharla. Pensé que se había volteado una carta. Si la lectura no resuena contigo, déjala fluir, déjala ir y escucha tus otros signos, tu ascendente o tu lunar. De pronto resuenan más contigo. Déjame saber en los comentarios si la lectura resonó contigo. Salió la carta de viajes. Recibo y elijo. Vamos a ver qué más sale para ti. Esa carta de viajes creo que no le salió a nadie. O no la había visto, no le había salido a nadie. Ay, se voltearon dos cartas. Purificación y armonía. Y despertar y cambios. ¡Wow! Tienes en la base de la baraja. Tienes presencia angelical. Estoy aquí y ahora. Definitivamente te salieron 4 cartas que no le salieron a nadie en toda la lectura. Acuario siempre especial, diferente y único. Te cuento, estás en un momento de tu vida en el que estás pasando por ese despertar espiritual, donde estás haciendo cambios, donde estás en un proceso como de elevación, en un proceso de sanación, de purificación, de depuración, donde empiezas a tener mucha armonía en tu vida, muchos cambios, un despertar que te hace, si tú ves acá, como el tercer ojo de ella se está activando, se abre hacia una nueva luz. Vas a tener un proceso en el que te vas a dar cuenta de muchas cosas. Estás en cierta edad en la que ya empezaste a hacer reflexión y retrospección de tu pasado y estás como depurando, como purificando tu vida, como diciendo, ok, lo negativo atrás, las personas que no me están aportando se quedan, las personas se quedan atrás, las personas que sí me aportan se quedan en mi vida. Estás siendo una persona como más espiritual, no necesariamente más religiosa, pero sí más espiritual, más avanzada, como diciendo las cosas que son tan banales y tan tontas a mí ni me tocan, o sea, eso no va conmigo, esa desesperación y esa tristeza mundana yo ya no la voy a sentir. ¿Y por qué estás pasando por ese despertar espiritual? Porque es un momento muy importante en tu vida, estás atravesando un cambio grande y tienes esa presencia angelical al lado tuyo, ahí tienes ese ángel que va contigo a todo lado, que te está protegiendo, que te está acompañando, que te está sirviendo de guía, y es una presencia angelical muy tierna, muy de niños, muy de algunas personas si perdieron algún hijo o algún pequeñito, bien pequeñito, esa persona los está acompañando y les está haciendo de guía, y ese ángel te dice como estoy aquí y ahora, o sea, lo que sea que quieras hacer, las decisiones que quieras tomar, te voy a acompañar, te voy a guiar. Ese ángel te está ayudando a tener ese despertar espiritual y a saber qué camino tomar, como a guiarte hacia qué es lo mejor. Seguramente tienes muchos sueños, como revelaciones o sueños extraños que no sabes interpretar. Busca en esas páginas de interpretación de sueños qué pueden significar, porque cuando estamos en esos procesos de despertar espiritual, los sueños nos dicen muchas cosas que debemos ver, que debemos aprender, cosas que van a pasar. Entonces, si tú recuerdas los sueños, anótalos o ahí mismo cuando los recuerdes, búscalo. Si sueñas con arañas, si sueñas con osos, si sueñas cosas así, busca el significado de ese animal en lo espiritual, busca de qué se trata. Y a raíz de ese cambio y ese despertar espiritual vas a hacer un viaje. O sea, literal, la carta es viaje y se ve el viaje. En este caso está París, pero bueno, quién sabe tú para dónde vayas, a dónde te gustaría. Pero está muy marcado que coges tu pasaporte y te vas. O sea, parte de tu despertar espiritual, parte de este proceso de sanación y purificación es irte, el alejarte de tu ambiente, el alejarte de donde tú estás, el conocer otra cultura, otra gente, otra ciudad, otro mundo, va a ayudarte a hacer ese último paso que te falta para esa sanación, para ese despertar. Irte para ti va a ser muy, muy importante, Acuario. Viajar es un punto crucial para que tengas ese despertar y te piden que seas muy valiente,
que tengas la valentía a tu lado, que tengas la tolerancia frente a las cosas que pueden salir mal, que contengas esa frustración, pero que ante todo cojas tus cosas y te vayas. O sea, que no le tengas miedo a lo que va a ocurrir, que no le tengas miedo a lo que viene, porque vienen cosas muy positivas para ti. Estás en un proceso muy, muy espiritual. Vamos a ver qué más viene para ti, Acuario, con el tarot. Voy a mirarlo con el tarot de Rider, el clásico tarot de Rider, a ver qué más nos quiere decir. Pero estás en un proceso lindo, un proceso de un despertar que incluye viajes, que incluye nuevos comienzos, que incluye una presencia angelical a tu lado, que es realmente esas presencias angelicales dan mucha tranquilidad, dan mucha paz, dan la certeza de que las cosas van a estar bien. Tienes la templanza, el sumo sacerdote y el 5 de oros. Vamos a ver qué más sale por acá. Tienes el rey de oros, 6 de oros. Bueno, va a llegar plática en abundancia, 2 de copas. Sacamos una más. La suma sacerdotisa. Paremos ahí. Te digo, ahí antes de que se me escape la idea. Tienes que llegar a un punto de equilibrio. Vas a llegar a ese punto de equilibrio, de balance, de estabilidad emocional, física, espiritual, de trascendencia. Atrévete a vivir ese proceso espiritual, ese proceso de avanzar. De pronto no tengas miedo a que vaya un poco en contra de lo que te han enseñado en toda tu vida en la iglesia, en ese catolicismo muy puro que nos han enseñado, sobre todo en Sudamérica, en el que a veces hacer cosas espirituales las ven un poco erradas por no ser tan lo que decreta la iglesia. Trata de que ese tipo de cosas tan autóctonas, tan doctrinales, no te afecten, no afecten tu percepción de lo que quieres hacer, porque puede estar afectando ese despertar, como que si te dejas llevar por el que dirán, porque te están juzgando, por la opinión que están dando, puede afectar o puede retrasar ese proceso de despertar y de purificación. Entonces, aférrate a tus convicciones, a tus creencias, a lo que tú quieras hacer y sigue avanzando. Vienes de un proceso de escasez económica, donde te tocó duro, te tocó un proceso pesado, donde estuviste muy ajustado de dinero, Acuario, donde te tocó a veces pasar noches pensando el agobio de qué voy a comer mañana, cómo voy a salir de esto, no quiero, no puedo, yo no sé. Mucha incertidumbre económica, de pronto no había mucha estabilidad en tu trabajo, no había mucha estabilidad en donde te encontrabas laborando, de pronto tu trabajo no era un término indefinido, sino tenías miedo en que en cualquier momento te podían sacar. Pero eso pasa, ese periodo de escasez se acaba y llega abundancia económica y más abundancia económica. Vas a sentirte súper, ¿cómo decirlo? Lleno, abundante, provechoso de cosas, como decir, tengo abundancia económica, tengo abundancia en lo espiritual, tengo estabilidad mental, estoy muy, como está acá, muy en mi trono. Si tú ves, tiene como uvitas creciendo por todo lado, como representando esa abundancia, pero también una tranquilidad, como una cara de esto era lo que yo me merecía, de esto era que yo estaba hablando, por fin me tocó. Ay, descanso. Así lo siento que lo vas a sentir como que, ay, ya por fin, ya no me tengo que preocupar tanto por el dinero y no pienso volver nunca más a esta energía de escasez y agonía. Si bien sí es importante que hagas tu proceso de purificación, de sanación, no descuides tu parte económica. Viene abundancia y cuando venga esa abundancia trata de no despilfarrar el dinero, trata de no gastar el dinero de mala forma, inviértelo, haz donaciones también si puedes, ahorra, no gastes de más para que no vuelvas a encontrarte en ese proceso de escasez. Y viene alguien a tu vida, viene una persona con una energía muy linda a darte como ese amor, esa ilusión, ese complemento. Puede que en ese viaje te encuentres a esa persona. No necesariamente
te voy a decir es el amor de tu vida y la persona última con la que vas a estar, pero si es una persona que va a estar muy enfocada en la parte espiritual, es alguien que ya tiene ya vivió ese despertar espiritual, es una persona muy avanzada espiritualmente, muy elevada espiritualmente y te va a ayudar en este camino. Lo más posible es que la encuentres en ese viaje, durante el viaje o cuando vuelvas del viaje. Esa persona te va a mostrar muchas más cosas de las que tú ya habías visto. Esa persona te va a decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes, no sé, viajar aún a más sitios, podemos conseguir un trabajo en otro lado y seguir haciendo cambios, seguir en movimiento. Es una persona que va a ir muy de la mano a tu energía. Vamos a ver qué más nos dice esta persona que va a aparecer. Pero es una persona que se va a complementar a tu vida, como que va a encajar perfecto como un rompecabezas, como que tú estabas esperando que esa persona llegara, estabas esperando que alguien así complementara tu vida, como que no te tocara estar arrastrando a alguien, tal vez vienes de esa energía de estar arrastrando a alguien, de dolor, de que en lo emocional las cosas no se daban, de que tenías que estarle diciendo a la otra persona, vamos, hagamos, acompáñame, que mira, que sí. Y con esta persona es al revés. Esta persona es la que te empuja, la que te motiva, tienes la rueda de la fortuna. O sea, toda la fortuna está de tu lado y las cosas se van a seguir moviendo aún más rápido. La rueda de la fortuna también implica para mí comienzos, inicios, movimiento y, como te dijera, como que hay trazado todo un futuro que estaba esperando por ti. Hay todo un futuro que estaba muy a la espera de que terminaras ese despertar espiritual. Es como que llegaste al despertar, lo lograste, hiciste una purificación, una limpieza en tu vida, estás en armonía, lograste escuchar a ese ángel que te guiaba, que estaba contigo, fuiste valiente y te enfrentaste a todos estos procesos, fuiste fuerte, hiciste ese viaje que necesitabas hacer, ese último viaje para alcanzar el despertar espiritual y aquí empieza otro capítulo de tu vida. Aquí empieza un nuevo inicio en tu vida. Es como que después de haber hecho todo este caminito que te mostraron y haberlo hecho muy bien, llega una nueva historia en tu capítulo, por decirlo así. Como que la rueda de la fortuna te muestra, vas a tener mucha fortuna económica, abundancia económica, vas a tener ese amor que estabas buscando, pero las cosas se van a seguir moviendo. Es como que todo este despertar espiritual te preparó para que llegaras a donde tienes que llegar. Normalmente después de ese despertar espiritual la vida cambia totalmente. La gente que te conocía antes te dice, eres otra persona, cambiaste muchísimo, tienes otra energía, tienes otra luz, tú no eras así, tú mejoraste, tú sí, y empiezas a brillar de una forma impresionante en un plano muy, muy espiritual, muy 5D. Estamos nosotros en este plano terrenal, plano 3D. Cuando empiezas a brillar en ese plano 5D, es un más allá de lo terrenal, más allá de lo físico y de lo existencial. Y la gente percibe esa energía de ti, la gente percibe como esa otra vibra en la que estás. Y empiezas a atraer todo lo bueno, porque al tener uno esa energía, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere estar contigo, todos quieren acercarse, en el trabajo las personas te buscan como guía, te pueden poner como jefes, te pueden poner como líderes, en tu pareja o en tus relaciones las cosas fluyen porque tu pareja te ve con cierta admiración, como que logras tener un balance tan grande sin hacer tanto esfuerzo porque fue un proceso por el que pasaste de despertar, que no es como que todos los días tengas que decir voy a ser la mejor y el más brillante y el más exitoso, no, ya está en ti porque ya hiciste tu proceso de despertar, así que eso te va a traer muchísimos beneficios en toda tu vida en general y vas a ver cómo la gente te dice, es que pareces otra persona, es que cambiaste, es que tienes una luz, tienes una chispa, un no sé qué, y ahí es cuando vas a sentir y decir, ah, lo hice bien. Terminé mi camino espiritual bien y hice ese recorrido perfectamente. Y ahora pues abrazo lo que llegue y ese nuevo inicio y ese nuevo movimiento que llegue a mi vida. Así que pues Acuario, te deseo lo mejor. Esta ha sido tu lectura, una lectura muy, muy, muy bonita, única.
Déjame saber en los comentarios si te identificas con esta lectura, si estás pasando por este proceso y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.